Bienvenidos y bienvenidas a Igualdad en Acción, 8 podcasts de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, donde acercamos a las empresas las claves, recursos y experiencias para impulsar la igualdad. ¡Empezamos! Hoy abordamos un tema que está en boca de todos, pero que a veces, no sabemos bien cómo aterrizar en nuestra propia empresa. El plan de conciliación laboral. Suena imprescindible, ¿verdad? Lo es y mucho. Y no solo porque lo diga la ley, que también. Hablamos de crear un entorno de trabajo donde la gente pueda, de verdad, compaginar su vida profesional con la personal y familiar. Ajá. Es una inversión estratégica, de verdad, con retornos claros, para ambas partes, para la empresa y para las personas. Vale, pues vamos a desgranarlo. Cuando hablamos de conciliación laboral, para que nos entendamos todos, ¿qué significa exactamente en la práctica diaria de una empresa? Más allá de la etiqueta. A ver. En esencia, se trata del conjunto de medidas, políticas, acciones concretas, que una organización pone en marcha para que su plantilla pueda equilibrar esas dos facetas vitales, el trabajo y la vida fuera de él. Entiendo. El fin último es doble: cumplir con los objetivos laborales, en un entorno saludable, claro, y a la vez permitir una vida personal plena. Y eso incluye descanso, ocio, cuidado de familiares, desarrollo personal, lo que sea. Y mencionabas antes que no es solo una cuestión de bienestar, que también, sino una inversión. ¿Hay datos que respalden esa conexión entre conciliación y resultados empresariales? Porque a veces persiste un poco la idea de que es ceder algo por parte de la empresa. Totalmente. No es ceder, es construir. La evidencia es sólida, de verdad. Las personas que se sienten apoyadas en su conciliación, que sufren menos estrés por esos conflictos entre trabajo y vida personal. ¿Que es muy habitual? Exacto, pues no solo están más satisfechas, sino que son demostrablemente más productivas, más comprometidas y, ojo, más creativas. Interesante. Y una cosa importante, no siempre se necesita un plan gigantesco y súper complejo. A veces, medidas más sencillas, pero muy bien pensadas, muy adaptadas al tamaño y al sector de la empresa, tienen un impacto enorme. Es, digamos, inteligencia organizacional. Entonces, si tuviéramos que definir los pilares, las claves de una buena política de conciliación, ¿cuáles serían esos elementos irrenunciables? Pues mira, podríamos resumirlos en 4 características clave. A ver. Primero, la flexibilidad. Es fundamental. La capacidad de adaptar horarios, lugares, formas de trabajo a las distintas necesidades que puedan surgir. Vale. Segundo, el respeto por las necesidades individuales. Cada persona es un mundo. Sus circunstancias cambian. Una buena política no aplica un café para todo rígido, sino que evalúa situaciones particulares y busca soluciones personalizadas, siempre dentro de un marco justo, claro. No se trata de decir no por sistema, sino de ver cómo. Entendido. El cómo. Tercero, la promoción activa del bienestar, que va más allá de evitar el estrés, es fomentar un clima laboral positivo, de apoyo mutuo, de cuidado de la salud integral. Ujú. Y cuarto, que todo esto al final redunde en un impacto positivo medible en la productividad y el compromiso. Ahí se cierra el círculo virtuoso. Muy claro. Pero aquí es donde yo creo suelen surgir los malentendidos o las ideas preconcebidas. ¿Podríamos desmontar algunos mitos comunes sobre lo que no es la conciliación laboral para evitar errores de base más que nada? Fundamental hacerlo, sí, porque estos mitos hacen mucho daño. A ver, primero, no es un privilegio ni una concesión, que a veces se oye eso de «¿qué suerte tienes con ese horario?». Sí, es verdad. Pues no es suerte, es un derecho reconocido por nuestra legislación. Las empresas tienen la obligación de negociar y facilitar medidas. Punto 1. Vale. Segundo, y este es un punto crítico, no es exclusivo para madres o padres. Aunque históricamente muchas medidas surgieron pensando en el cuidado infantil, una conciliación real debe atender todas las necesidades personales. Claro. Estudios, cuidado de mayores, voluntariado, salud propia, lo que sea, para no discriminar y para ser verdaderamente universal. Un ejemplo clásico de error es reservar ciertas flexibilidades o periodos vacacionales solo para quienes tienen hijos. Eso genera agravios comparativos. Hay que ampliar la mirada. Entendido. Tercero, no es una solución parche o temporal para un caso aislado. Debe ser parte integral de la cultura y la estrategia de la empresa, algo estructural, planificado. Pueden existir adaptaciones puntuales y justificadas, claro está, pero deben estar previstas y ser transparentes, para que no se perciban como favoritismos. Lo ideal es que todo esté recogido en un plan conocido. Que no sea arbitrario.
Eso es. Y cuarto, y muy importante, no es incompatible con la productividad, sino todo lo contrario. Ese miedo a que la gente se relaje o trabaje menos es infundado. Las empresas con políticas de conciliación bien establecidas, con una cultura de confianza, ven cómo la productividad aumenta, porque las personas se sienten valoradas, se organizan mejor y responden con mayor compromiso y eficiencia. Ligado a esto que comentas, a menudo se habla también de corresponsabilidad. ¿Son sinónimos o cómo encajan estos dos conceptos? A veces se mezclan un poco. No, no son lo mismo, pero están íntimamente ligados, son interdependientes, como dos caras de una moneda, podríamos decir. Ajá. La corresponsabilidad se refiere al ámbito privado, al hogar. Es el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado entre todas las personas que conviven, sin importar su género. Busca romper esa brecha histórica donde, bueno, las estadísticas lo dicen, las mujeres asumen una carga desproporcionada de este trabajo no remunerado. La famosa doble o incluso triple jornada, si incluimos la carga mental de organizar todo. Entiendo, la corresponsabilidad es puertas adentro, en casa. Exacto. Y la empresa actúa directamente sobre la conciliación, ofreciendo las herramientas laborales, la flexibilidad, los permisos, etc. Pero aquí está la conexión clave. Esas herramientas de conciliación que ofrece la empresa son las que posibilitan, las que facilitan que la corresponsabilidad pueda darse realmente en el hogar. O sea que si no hay facilidades en el trabajo. Pues es muy difícil. Si no hay horarios que permitan a ambos progenitores o a cualquier miembro de la unidad familiar recoger a los niños, llevar a un familiar al médico o simplemente tener tiempo para las tareas de casa, es muy complicado conseguir un reparto equitativo. O sea que las medidas de conciliación de la empresa pueden ser una palanca potentísima para fomentar la igualdad dentro de los hogares. ¿Es así? Precisamente, una buena conciliación laboral allana el camino a la corresponsabilidad. Y a su vez, fíjate, cuando en los hogares hay una mayor corresponsabilidad real, se normaliza que todas las personas, incluidos los hombres, soliciten y utilicen las medidas de conciliación. Claro, se rompe el círculo. Se retroalimentan positivamente. Se rompen estereotipos y se reduce la carga total sobre una sola persona, lo que mejora el bienestar general de todos. Sin embargo, has mencionado antes que no todas las medidas funcionan bien o que a veces incluso pueden ser contraproducentes. ¿Cuáles son esos errores típicos que cometen las empresas al diseñar o implementar sus planes y que pueden acabar, irónicamente, reforzando la desigualdad que intentan combatir? Pues sí, es una paradoja triste pero real. Hay varios errores comunes. Uno muy frecuente es diseñar las políticas pensando implícita o explícitamente solo en las mujeres. Usar lenguaje no inclusivo, comunicar las medidas asociándolas solo a la maternidad, todo eso refuerza el estereotipo de que el cuidado es cosa de mujeres. Y claro, desincentiva a los hombres a usarlas. Ya. Otro error, ligado al anterior, es no motivar activamente a los hombres a usar las medidas. No basta con que existan en papel. Hay que comunicarles que son también para ellos, que la empresa lo ve positivamente y derribar posibles barreras culturales internas. Si ellos no las usan, la carga sigue recayendo donde siempre. Entiendo. Un tercer problema grave es tener una cultura empresarial que en la práctica penaliza a quien concilia. Si pedir una reducción de jornada, teletrabajar o coger un permiso de paternidad completo supone un freno real, o percibido, en la carrera profesional. Que te miren mal o no te den proyectos. Exacto. Menos proyectos interesantes, nulas posibilidades de ascenso, pues la gente, y especialmente los hombres, que son los que rompen un poco más el molde tradicional en esto, no se atreverá. Hay datos preocupantes, ¿eh? Un porcentaje significativo de padres no agotan sus permisos por miedo a esas represalias veladas. Esto es crucial. Desde luego. También falla a menudo la falta de sensibilización y formación. Un plan necesita ir acompañado de acciones formativas para toda la plantilla, y especialmente para los mandos intermedios, sobre igualdad, corresponsabilidad y cómo gestionar equipos flexibles. Sin ese cambio cultural, las políticas no calan. Se quedan en papel mojado. Eso es. Y finalmente, un error de diseño importante es no considerar la diversidad familiar y personal. Pensar solo en el modelo de familia tradicional biparental heterosexual deja fuera a muchísimas realidades, familias monomarentales, monoparentales, personas sin responsabilidades familiares pero con otras necesidades de conciliación personal como estudios o cuidado propio. El plan debe ser inclusivo de verdad. Queda claro que no basta con tener un catálogo de medidas, hay que ir mucho más allá. Mencionaste antes que la conciliación es un derecho. ¿Qué respaldo legal tiene exactamente?
Y volviendo a la perspectiva empresarial, que es clave, ¿cuáles son esos beneficios tangibles más allá de la ética o la imagen? Que también son importantes, pero... Sí, vamos a lo concreto. El marco legal es robusto. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley clave, obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a negociar y registrar un plan de igualdad. Y dentro de él, obligatoriamente, deben incluirse medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. O sea, es obligatorio en esos casos. Sí. Además, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34.8, reconoce el derecho individual de cada persona a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, teletrabajo, etc. para poder conciliar. Y la empresa tiene que negociar y justificar su respuesta. No puede negarse sin más. Vale. Y no olvidemos que existen ayudas y subvenciones públicas, tanto estatales como autonómicas, que pueden apoyar la implementación de estos planes. Hay que informarse. O sea, hay un marco legal claro y hasta ayudas. Y en cuanto a los beneficios para el negocio, ¿podrías concretar los más importantes? ¿Los que una empresa puede ver en su cuenta de resultados casi? Por supuesto. Y son muy directos. Primero, aumento de la productividad y reducción del estrés, como ya hemos comentado. Equipos más enfocados y menos quemados rinden más y mejor. Es así de simple. Lógico. Segundo, atracción y sobre todo retención del talento. Hoy en día, y cada vez más, especialmente para las nuevas generaciones, las políticas de conciliación son un factor decisivo al elegir una empresa o decidir quedarse en ella. Perder talento por falta de conciliación sale carísimo. Mucho. Tercero, reducción de costes operativos. Menos rotación implica menos gastos en selección y formación de nuevo personal. Además, suele disminuir el absentismo laboral, porque la gente puede gestionar mejor sus citas médicas, cuidados puntuales, etc., sin tener que faltar porque sí. Ajá. Y cuarto, una mejora sustancial de la reputación corporativa. Ser una empresa que cuida a su gente te diferencia como marca empleadora, te hace más atractiva y también atrae a clientes y colaboradores que valoran la responsabilidad social y el trato ético a las personas. Bien. Parece que los argumentos son sólidos, tanto legales como de negocio. Vamos a la práctica entonces. Si una empresa quiere ponerse manos a la obra para crear o mejorar su plan de conciliación, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Por dónde empezar? Que a veces es lo que más cuesta. Totalmente. Es un proceso lógico, no hay que asustarse. Podemos dividirlo en 4 fases clave. Se trata de ser metódico. Vale. Fase 1. Diagnóstico inicial. La clave aquí es escuchar. Antes de proponer nada, hay que entender la realidad de esa empresa en concreto. Fundamental. Esto implica varias cosas. Primero, analizar la plantilla. ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Qué roles? ¿Qué necesidades reales tienen? Y aquí hay que preguntar. Encuestas anónimas, entrevistas grupales, individuales, involucrando a todos los niveles. Averiguar sobre cuidado de hijos, de mayores, tiempo personal, estudios. Y también recopilar datos objetivos. Horarios actuales, turnos, tasas de absentismo, rotación, uso de permisos que ya existan, si hay prácticas informales de flexibilidad que ya se estén usando. La participación aquí es crucial, para que el plan responda a la realidad y no a lo que creemos que necesitan. Segundo, analizar la organización y la cultura. ¿Cómo funciona la empresa? ¿Hay rigideces innecesarias en horarios o procesos? ¿Qué piensan los mandos intermedios sobre la flexibilidad? Esto es clave. ¿Hay una cultura de presencialismo o de confianza y orientación a resultados? Identificar las barreras culturales es tan importante como conocer las necesidades. Y tercero, identificar los recursos disponibles. Hay que ser realistas. ¿Con qué presupuesto contamos? ¿Qué tecnología tenemos o necesitamos, por ejemplo, para el teletrabajo? ¿Quién se va a encargar de gestionar el plan? Es preferible un plan inicial más modesto pero viable y bien comunicado que uno muy ambicioso que luego no se pueda cumplir y genere frustración. La transparencia sobre lo que es posible y lo que no es fundamental. ¿Entendido? El error típico aquí. Hacer un diagnóstico superficial, basarse en suposiciones en lugar de datos, o no involucrar a todas las partes de la empresa, desde la dirección hasta la base. Entendido. Escuchar, analizar datos, mirar la cultura y ser realistas con los recursos. Una vez tenemos esa foto fija, ¿cuál es el siguiente paso? Diseñar. Exacto. Fase 2. Diseño del plan. Ahora toca crear.
Con toda esa información del diagnóstico, diseñamos las soluciones a medida. Vale. Aquí definimos objetivos claros y medibles. ¿Qué queremos conseguir concretamente con este plan? Pues reducir el absentismo un 10%, aumentar la satisfacción en X puntos, facilitar el teletrabajo a un Y% de la plantilla que lo necesite y cuyo puesto lo permita, mejorar la tasa de retorno tras permisos de paternidad o maternidad, objetivos específicos que podamos medir luego. Ujú. Aquí es donde elegimos las herramientas, siempre basándonos en las necesidades detectadas y los recursos disponibles. Pueden ser muy variadas, como decíamos, pues flexibilidad horaria, horquillas de entrada-salida, jornada continuada, poder adaptar el horario puntualmente, opciones de jornada reducida o jornada intensiva en ciertos periodos como verano o los viernes. Modalidades de trabajo, teletrabajo total, parcial, híbrido, trabajo por objetivos. Y aquí, como bien apuntas, es donde encaja perfectamente la adaptación a la temporalidad o picos de trabajo. Una empresa agroalimentaria, por ejemplo, puede diseñar medidas específicas para temporada baja, como una jornada intensiva, y otras diferentes o más limitadas para la campaña alta, cuando hay más carga. El plan debe reflejar esa realidad variable del negocio. Servicios de apoyo. Quizás ayudas como cheques guardería, convenios con centros de día para mayores, un banco de horas, permisos y excedencias. Mejorar lo que dice la ley, quizás con más días para asuntos propios, facilidades para acompañamiento médico o para excedencias por cuidado. Hay muchas opciones. Muchísimas. Y muy importante, asegurar la inclusividad y la equidad. Insisto mucho en esto. Las medidas deben diseñarse pensando en toda la plantilla, no solo a un colectivo. Hay que considerar la conciliación personal, además de la familiar, y asegurar que el acceso sea justo, transparente y basado en criterios objetivos. Tiene todo el sentido que la adaptación a la estacionalidad se contemple aquí, en el diseño mismo de las medidas, no como una excusa para no hacer nada. Exacto. El plan es el marco que prevé esa flexibilidad. Vale. Errores comunes aquí serían, supongo, copiar medidas de otras empresas sin adaptarlas, proponer cosas inviables económicamente o que las medidas no tengan nada que ver con los objetivos que nos hemos marcado. Justo eso. Una vez tenemos el plan diseñado sobre el papel, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Que es otro momento crítico. Efectivamente, fase 3. Ejecución y comunicación. Hay que implementar y contar. Un plan guardado en un cajón no sirve absolutamente de nada. Claro. Primero, establecer un cronograma realista. No hay por qué implementarlo todo de golpe. Se puede hacer por fases. Empezar con un piloto en un departamento o área para ir aprendiendo y ajustando. Lo importante es tener un plan de despliegue claro y comunicado. Segundo, y esto es crucial, capacitar a supervisores y mandos intermedios. Son absolutamente clave en esto. Necesitan entender el porqué del plan, conocer las medidas al detalle, saber cómo gestionar las solicitudes de forma equitativa y, sobre todo, cómo liderar equipos con flexibilidad, basados en la confianza en los resultados. Su implicación, o la falta de ella, puede hacer triunfar o fracasar el plan entero. La formación específica para ellos es indispensable. Son los que están en el día a día. Exacto. Y tercero, desarrollar una estrategia de comunicación interna potente. Hay que contar el plan, y contarlo bien. Usar todos los canales disponibles, reuniones, la intranet, emails, cartelería, lo que sea. Explicar los objetivos, los beneficios para todos, cómo se solicita cada medida, a quién preguntar dudas. Y la comunicación no es un evento único de lanzamiento, Debe ser continua. Recordar las medidas, compartir éxitos. Muy importante esa parte de comunicación. Errores fatales aquí. Una mala comunicación que genere rumores, desconfianza o sensación de agravio. Y sobre todo, no formar ni implicar a los mandos intermedios, que pueden acabar boicoteando el plan sin querer, por desconocimiento, o incluso queriendo, si no creen en él. Y una vez puesto en marcha, con buena comunicación y los mandos implicados, no podemos olvidarnos de él, supongo. Hay que ver si funciona. Exacto. Ahí entra la última fase. Fase 4. Seguimiento y evaluación. Fundamental medir y mejorar. El plan debe ser un documento vivo, no algo estático. Hay que definir indicadores clave, KPIs. ¿Cómo sabremos si estamos alcanzando los objetivos que nos marcamos en la fase 2? Pues hay que medir la evolución del absentismo, hacer encuestas de clima laboral y satisfacción, ver la tasa de rotación, cuántas solicitudes de cada medida hay y quién las pide, desagregado por género, puesto, departamento, si los equipos que usan medidas de conciliación cumplen sus objetivos de negocio, también recopilar feedback continuo de la plantilla.
no solo mirar los números fríos. Hay que preguntar periódicamente a la gente, ¿están funcionando las medidas? ¿Son útiles de verdad? ¿Hay dificultades para acceder a ellas? ¿Qué se podría mejorar? Se pueden usar encuestas de seguimiento, un buzón de sugerencias, reuniones informales. Hay que escuchar. Y con todo eso, revisar y ajustar periódicamente. Con los datos de los KPIs y el feedback de la gente, hay que sentarse regularmente, cada 6 meses, cada año, lo que se defina, a analizar qué funciona, qué no, y adaptar el plan. Quizás haya que añadir medidas nuevas, quitar alguna que no se usa, o modificar los criterios de acceso. Debe evolucionar con la empresa y con las necesidades de la plantilla. Es un ciclo continuo, entonces. Exacto. Errores habituales aquí. Lanzar el plan y olvidarse de medir si sirve para algo. O medir, pero no hacer nada con los resultados, que queden en un informe. O no contar con la opinión de la plantilla para hacer los ajustes. Todo el ciclo tiene mucha lógica, la verdad. Para visualizarlo mejor, ¿podrías darnos un ejemplo muy rápido, muy esquemático, de una empresa ficticia pasando por estas fases? Para que nos hagamos una idea concreta. Claro, muy rápido. Imaginemos Innovatec, una empresa tecnológica pequeña. Fase 1. Diagnóstico. Hacen encuestas y entrevistas. Descubren que el 70% de la plantilla tiene dificultades para conciliar por cuidado de hijos pequeños y un 30% por cuidado de padres mayores. La cultura es algo presencialista, sobre todo en algunos departamentos. Fase 2. Diseño. Definen objetivos claros. Reducir la rotación voluntaria un 15% en un año y mejorar la puntuación de satisfacción en conciliación en 2 puntos. Seleccionan medidas viables para ellos. Horario flexible de entrada y salida de 8-10 horas a 17-19 horas. Opción de 2 días de teletrabajo a la semana para puestos compatibles, previa solicitud y acuerdo, y crean una pequeña bolsa de 10 horas anuales por persona para emergencias familiares justificadas. Contemplan formación específica para los jefes de equipo. Fase 3. Implementación. Comunican el plan en una reunión general. Lanzan un apartado en la intranet con toda la info y formularios de solicitud online. Hacen talleres específicos con los managers sobre gestión de equipos híbridos y flexibles. Empiezan con un piloto de teletrabajo en el departamento de marketing durante 3 meses. Fase 4. Evaluación. A los 6 meses. Miden los KPIs. La rotación ha bajado un 10%, van por buen camino. La satisfacción ha subido 1,5 puntos y ven que el teletrabajo lo usan más mujeres que hombres. Recogen feedback y detectan que faltan criterios más claros para aprobar el teletrabajo en algunos equipos. ¿Qué hacen? Ajustan la comunicación, clarifican los criterios de teletrabajo en la política y planifican acciones específicas para animar a los hombres a usar las medidas. Este ciclo les permite actuar y mejorar sobre datos reales. Perfecto. Creo que el ejemplo ayuda mucho a ver cómo se conectan las fases. Entonces, si tuvieras que destilar la esencia, los ingredientes absolutamente irrenunciables para que un plan de conciliación funcione de verdad y no se quede en buenas intenciones, ¿cuáles serían? Pues mira, si me tengo que quedar con 4 claves del éxito, serían estas. Primero, negociación y participación real. Involucrar a la plantilla, y a sus representantes si los hay, desde el minuto cero. El plan debe ser co-creado, sentido como propio, no impuesto desde arriba. Importante. Segundo, medidas concretas y adaptadas, que respondan de verdad a las necesidades detectadas en el diagnóstico y que sean viables y sostenibles para esa empresa en particular. Huir de lo genérico o de copiar y pegar. A medida. Tercero, compromiso visible de la dirección y sobre todo de los mandos intermedios. El ejemplo y el apoyo activo desde arriba y en el día a día por parte de los jefes directos son cruciales para que la cultura cambie y las medidas se usen sin miedo a represalias. El ejemplo arrastra. Y cuarto, seguimiento, evaluación y mejora continua. Medir el impacto real, escuchar a la gente, estar dispuesto a ajustar el plan y comunicar siempre con transparencia lo que se hace y por qué. Es un proceso vivo, no una foto fija. Parece que tenemos una hoja de ruta bastante completa y clara. Pero, como decías antes, más allá de los procedimientos, de las fases, de las medidas específicas, que son la base necesaria, claro, todo esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la cultura empresarial, ¿no? Exactamente. Ahí está el verdadero desafío a largo plazo, yo creo. Una vez que tenemos las herramientas, que es el plan de conciliación bien hecho, la gran pregunta es, ¿cómo fomentamos activamente, día a día, una cultura donde la corresponsabilidad sea la norma y no algo excepcional o incluso mal visto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos especialmente que los hombres se sientan no solo con el derecho, sino con la confianza
y el respaldo social y profesional para usar plenamente las medidas de conciliación, rompiendo con esos roles de género tan arraigados que todavía pesan mucho. ¿Qué papel juegan las conversaciones informales del café, las actitudes de los compañeros y compañeras y, sobre todo, el ejemplo que dan día a día quienes lideran la organización con sus propios horarios y actitudes? Posiblemente en responder a estas preguntas, en trabajar esa cultura, esté la clave para que la conciliación impulse de verdad una transformación hacia la igualdad real y efectiva en las empresas y en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Igualdad en Acción, una iniciativa de la CREEX dentro del proyecto Impulso a la negociación de planes de igualdad de la Dirección General de Trabajo, financiado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Recuerda que puedes encontrar más recursos en creex.org/planes igualdad. Nos escuchamos en el próximo episodio.